agradecido. Veíamos hace 8 días esa parte, comenzamos a ver esa parte, Pablo el agradecido, y vimos el primer punto, cómo Pablo había aprendido a soportarlo todo en Cristo Jesús. Vimos los primeros versículos del 10 al 13, no pudimos continuar, así que hoy quiero terminar, pero vamos a leer Filipenses 4, versículo 10. Filipenses 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Ok. Seguimos. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y estamos dando fin, hermano, entonces, a esta preciosa epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que hoy es el mensaje número 20. Nos salieron 20 mensajes. Gracias. Y eso que voy a correr al final porque no alcanzaría realmente. Pablo, el agradecido, les decía que en esa lectura que hicimos hay 4 puntos ahí. Y entonces ya vimos el primer punto, que es: había aprendido a soportarlo todo en Cristo Jesús, versículos 10 al 13, y dejamos claro hace 8 días lo que consiste, sobre todo este texto mal usado, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y veíamos cómo se aplica en el contexto allá. Vamos a ver la segunda parte de Pablo el agradecido, y es que él alaba a Dios por su fidelidad. El apóstol Pablo ahora alaba a Dios por la fidelidad de Dios a él, pero también vamos a ver la fidelidad de los filipenses al apóstol Pablo. Déjenme yo leo una vez más, porque es muy importante que miremos esta parte. Perdón, yo me salté, no es esa es la tercera. Estoy aquí un poquito confundido. El segundo es: agradece a los filipenses por su contribución, y luego alaba a Dios por su fidelidad. El punto número 2 es: agradece a los filipenses por su contribución. Bueno, yo había dicho, los filipenses le contribuyen al apóstol Pablo, él está muy agradecido, pero también alaba a Dios por esa fidelidad. La segunda parte, pues, para aclarar: punto número 1, había aprendido a soportarlo todo en Cristo. Punto número 2, agradece a los filipenses por su contribución. Leamos los versículos del 14 hasta el 18, que es los que vamos a mirar en ese punto 2. Es bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces luego dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Cómo es eso? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, una vez que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, yo estoy enseñado en todo, sé vivir humildemente en necesidad, lo veíamos 8 días, también he aprendido a vivir en abundancia. Algunos se sorprendieron porque decían que de pronto el poder de Dios era solamente para el momento de la necesidad, y lo veíamos que también es para el momento de la abundancia. No sé, quizás acá todos hemos aprendido a vivir en la escasez, pero no sabemos qué pase mañana y Dios nos permite nadar en la abundancia. Hay que aprender a vivir en la abundancia también, para no malgastar el dinero o de pronto llevarlo por donde no es. En esta parte, segunda parte de que Pablo agradece a los filipenses por su contribución, vamos a ver 3 cosas. La primera, que esa donación de los filipenses contribuyó a la tribulación financiera del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba pasando por una situación financiera muy crítica, muy difícil, pero Dios le permite que la iglesia de los Filipos, como veíamos 8 días, envíe a Epafrodito con una ofrenda. No sabemos la cantidad, pero era muy abundante, por lo que más adelante vemos que suplió todas las necesidades de Pablo, y aún él estaba tan satisfecho que él podía decir, estoy lleno. No sabemos cuánto tiempo la iglesia estaba reuniendo ese dinero y se lo envió, pero Pablo está muy agradecido. Entonces lo primero que vamos a ver es que esa donación contribuye a una tribulación financiera que estaba padeciendo el apóstol Pablo. Versículo 14. Sin embargo, aunque él viene diciendo, he aprendido a contentarme en todo, lo que sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, aunque yo estoy contento por eso y he aprendido a vivir humildemente y también abundantemente, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, ¿vio? Bien hiciste. En otras palabras, esa palabra bien hiciste está diciendo, ustedes hicieron una obra buena. El haber ustedes enviarme ese dinero, eso se le va a contar a usted delante de Dios como una obra buena. Bien hiciste. Y no solamente bien hiciste, sino que ustedes participaron conmigo en mi tribulación. O sea, yo estoy pasando por un momento de necesidad financiera. No sabemos, hermano, hasta qué punto, pero el agradecimiento de Pablo nos indica que era grande. Y él dice, bueno, ustedes se dieron cuenta de que yo tenía una necesidad económica, y cuando ustedes enviaron esa ofrenda, esa necesidad económica que yo tenía, la hicieron de ustedes también, la hicieron suya. El problema es que a veces nosotros no entendemos eso, y muchas personas inclusive tienen problemas para diezmar o para dar, y estas personas están pensando es en ellos, por eso no pueden diezmar, porque piensan es en ellos. Pero aquí Pablo está diciendo, ustedes, iglesia de Filipos, ustedes no estaban pensando en ustedes cuando recibieron el dinero, sino que estaban pensando en la obra de Cristo, en el siervo del apóstol Pablo. Y entonces ustedes al dar el dinero, ustedes estaban diciendo, la necesidad del apóstol Pablo, la tribulación financiera de Pablo es mi tribulación, es mi problema, y yo por eso ahora Dios me da dinero y yo envío dinero. Y yo estoy seguro que mucho más que un diezmo, porque en el nuevo pacto, y lo vamos a ver, el diezmo ni siquiera se debe manejar, se debería manejar es abundantemente, como lo vamos a ver ahora, sino que, como siempre yo les he dicho a ustedes, para mí el diezmo es una medida mínima para que una persona en el nuevo pacto sepa que por lo menos debe dar del diezmo para arriba y no para abajo. No más, es para eso. Entonces en el versículo 14 vimos que ellos ayudaron al apóstol Pablo. Bien hiciste conmigo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y es así, hermano, cuando usted ve a una persona en necesidad y usted le contribuye en algo, usted está haciendo la necesidad de esa persona suya. Amén.
El problema es que estamos en un mundo muy egoísta, donde solo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y así estamos, y manejamos, llegamos a la iglesia como que tenemos la misma condición, y nos olvidamos de que somos una familia, de que somos una comunidad, y que nosotros deberíamos participar. ¿Sabe, hermano? El diezmo debería desaparecer de nuestra mente, y nosotros deberíamos de pensar es cómo vamos a ayudar a sufragar los gastos de la iglesia. Que no solamente yo me voy a medir porque doy un porcentaje X, sino que no, yo, sí, está bien un porcentaje, pero más que un porcentaje, ¿qué es que se necesita en la iglesia? A ver, caramba, estos 2 ventiladores al pastor ya se le dañaron, ya cumplieron su ciclo, vea, no se mueven. Hombre, se necesita al pastor un ventilador, y cuando tengo una bendición, ¿por qué no llevarle uno, caramba? Pero no, pareciera que no, solamente me limito a dar, inclusive hasta un diezmo ahí rayado. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Aire acondicionado, ¿verdad? Qué bueno que la nueva casa que el Señor nos dé podamos meter un aire. Sería genial. Ya bueno. Y ellos lo entendieron de esa manera. Ahora, Pablo reconoce, y esto es impresionante, el cuidado sistemático que tenían de él. Hermano, la iglesia de Filipos aprendió a ayudar a Pablo de una manera sistemática. Sí, ese ya no da vuelta porque está igual. Ya se dañó. El apóstol Pablo reconoció, ve, hermanos, si hay algo que la iglesia debe aprender es a dar sistemáticamente. ¿Qué es eso, pastor? Siempre que usted recibió hoy 10,000 pesos, aquí está lo de Dios. Que usted recibió 1,000,000 de pesos hoy, aquí está lo de Dios. Aquí no debe haber diferencia. Hay gente que me dice, yo no puedo dar para la obra, pastor, porque no trabajo. Y digo, no trabajo, usted no tiene un sueldo. No tengo un sueldo fijo, pero eventualmente le llega alguna bendición. Ah, sí, claro, pastor, ¿por qué no da de eso? No, porque yo no tengo. Si tuviera un sueldo sistemático, daba sistemático. Mire, versículos 15. Y sabéis también vosotros, bueno, Pablo lo sabía, pero ahora les reconozco, ustedes lo saben muy bien. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, recuerden que la iglesia de Filipos fue la primera iglesia que él fundó. Y entonces él dice, bueno, yo voy a trasladarme allá y les quiero recordar, filipenses, oh, cuán generosos han sido ustedes y cómo contribuyen sistemáticamente. Porque al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ustedes se dieron cuenta, filipenses, lo que pasó. ¿Qué pasó? Que, y esto es triste, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es impresionante, y lo que quería resaltar allí es la forma sistemática como la iglesia de Filipos comenzó a contribuir al apóstol Pablo. Pablo dice, yo salí de Macedonia. Recuerde que en esa región de Macedonia hay varias iglesias, y ahí está la iglesia de Filipos. Entonces Pablo dice, bueno, hay varias iglesias que el apóstol Pablo fundó, entre esas está Filipos. Y Pablo se fue a seguir llevando el evangelio a otras regiones, y la iglesia de Filipos comenzó a enviarle a él donativos, y le enviaron una vez, 2 veces. ¿A dónde está Pablo? Le enviaron, pero las demás iglesias no lo hicieron así. Las demás iglesias se centraron tal vez en su situación ahí del local y se olvidaron del apóstol Pablo, el fundador de esa iglesia. Entonces por eso él dice así: y sabéis también, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, ninguna iglesia participó conmigo, solo vosotros. Y él está reconociendo esto, solo vosotros. Pero hay algo aquí que me llama la atención, y es el otro punto. Dice que ninguna iglesia participó conmigo en razón de ¿qué? ¿Está conmigo ahí? ¿En razón de qué? De dar y recibir. Y yo no voy a dejar escapar eso, porque Pablo lo pone ahí. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. ¿Cómo así? Entonces usted va a decir, claro, la iglesia daba y Pablo recibía. Eso no está hablando ahí. Hermano, voy a comenzar a tocar un tema, y es el tema del dar. Lamentablemente muy manipulado por los pastores hoy día. Pero escuche, el hecho de que sea manipulado por los pastores hoy día no indica que no hay un principio. Y hay un principio que Pablo aquí está resaltando, y es el principio del dar y recibir. En otras palabras, cuando tú das, tú recibes. Cuando tú participas en dar, está diciendo Pablo, entonces la iglesia recibe.
Si las otras iglesias hubieran participado conmigo en dar, hubieran recibido. Es más, yo creo que el apóstol Pablo lo que está diciendo es, mire, la generosidad de ustedes los filipenses en darme a mí está demostrando que están bendecidos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dan, reciben. Cuando ustedes dan, reciben. Y cuando dan más, reciben más. Y no soy pastor de teología de la prosperidad, pero es un principio que está en la Biblia. El asunto es que cuando es abusado, y yo no estoy abusando del principio, solamente quiero mostrarle que la Biblia nos habla de eso, y le voy a mostrar algunos textos. Lucas 6, 38. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38, para decirle que Pablo conocía el principio del dar y recibir. El apóstol Pablo lo conocía. Lucas 6, 38. Mire, Jesucristo lo dijo: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Otro día hablamos qué significa todo eso. Pero mire, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesucristo dice, con la misma medida que medís, os volverán a medir. Y aquí no está hablando para la iglesia, aquí está hablando en términos general. Si nosotros damos a otros, nos van a dar. Es un principio, hermanos, que está, no solamente es en la iglesia, en toda la humanidad, que si se da, uno recibe. Y ahí lo dice Jesucristo: dad y se os dará. ¿Por qué? Porque con la misma medida que usted mide, con esa medida te van a medir. Entonces muchas veces, hermano, pasamos por momentos críticos y pareciera que ni la familia, ni amigos, y la iglesia como que no nos ayudan. ¿Qué está pasando? La gran pregunta es: ¿y qué pasó cuando su familia, su amigo o hermanos de la iglesia pasaron momentos críticos? ¿Ayudaste tú? Ese es un que debemos mirar. Ahora, Hechos 25:35, que creo que es el que está allá. Allá dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para dar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Entonces Pablo está hablando de que el dar es una bendición. O sea, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Pero ¿por qué hay más dicha en el dar? Y ese es Hechos 20:35. ¿Por qué hay más dicha o más bienaventurado está en dar que en recibir? Hermano, pudiéramos decir, yo no sé, pero cuando yo puedo dar, yo me siento muy, muy contento. Y además de la felicidad que hay, hermano, hay un principio, que es que si yo doy, a mí me van a dar. Y ese es un principio que está ahí. Eso es una ley, hermano, que está y que no se puede quitar. Obviamente que ha sido abusado, vuelvo y aclaro, por lo de la teología de la prosperidad. Ahora, pudiéramos decir, y aquí se habla de siembra también y de cosecha. El apóstol Pablo manejó ese término en 2 de Corintios 8. Y 2 de Corintios 8 es cuando él iba a recoger una ofrenda para las iglesias, precisamente. 2 de Corintios 8. Déjeme, yo leo desde el 6. Obviamente, aclaro otra vez, lamentablemente este principio se ha usado, pero no por eso no quiere decir que no esté en la Biblia. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 6, yo quiero que vaya conmigo para que miremos esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo, y está hablando de una ofrenda que él recogió también para las iglesias, creo que era en Jerusalén, que estaban necesitadas, o los de Macedonia. Dice: de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, y miren que abundaba esta iglesia, abundaban en la fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿A qué gracia se refiere ahora? A la gracia del dar. Miren lo que dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos. Entonces comienza a hablar el apóstol Pablo acá de esa gracia del Señor que Él mostró, que Él se dio por nosotros. Dije, sí, vamos bien ahí. Verso 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis a antes, no solo a hacerlo, sino también a querer desde el año pasado. Ellos no solamente comenzaron a hacerlo, a contribuir, sino que tenían el deseo en su corazón. Ahora pues, llevad también el a cabo al hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Ahora permítame salto un momentico porque todos tienen que mirarlo, pero vamos a mirar ahora el capítulo 9, versículo 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Note que hay un principio y obviamente cuando usted va a ver en la Biblia va a encontrar el principio de la siembra y la cosecha. Es que no, por mí no diría ese término, pero es que porque hoy día se usa mucho en las iglesias de prosperidad, ¿verdad? Principio de la siembra y la cosecha, pero es un principio bíblico. Ahora, la Biblia habla del sembrar la palabra de Dios. La Biblia también habla del que siembra para su carne segará corrupción, pero también la Biblia habla de sembrar dinero, como sembrar una semilla. Recuerde la parábola del sembrador, la semilla cayó y luego produjo. Entonces, aún el apóstol Pablo toma la ofrenda o el dar como una siembra que va a tener una cosecha. Versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, sembrará escasamente. O sea, esto no lo podemos quitar. Hermano, la siembra y la cosecha es esto. Usted tiene un campo y si usted siembra 50 matas de café, en 3 años, ¿cuántas matas va a tener de café? 50. Y si usted siembra 1000 matas de café, en 3 años, ¿cuántas matas de café? 1000 matas. Ahora, ¿usted cosecha de 50 lo mismo que de 1000? Obvio que no. Entonces, es un principio que está ahí y Pablo, y aquí está hablando de dinero otra vez, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Ahora mire lo otro, y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno de, primero él habla de la generosidad, luego cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios, note, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente abundéis para toda buena obra, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora note el verso 10, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Dios. Y obviamente aquí está hablando de dinero, o sea, Dios que es el que da el dinero al que siembra. Y el que da pan al que come es Dios, pues proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y sigue usted leyendo ahí. Entonces, hermano, cuando uno va a ofrendar, va a dar, o digamos, ofrenda, tenemos que tener un principio. Obviamente que yo no hablo de ese principio, porque usted va a ser mayormente bendecido. Dios va a mirar eso porque la Escritura así está establecido. Ahora vamos a mirar un momentico cómo lo ve el apóstol Pablo, Filipenses, donde estamos mirando. Capítulo 4 ahora. Versículo 17, el 16 dice, pues a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pero el 17, dice Pablo, y esto es tan claro, no es que busque dádivas. O sea, hermano, mire, Pablo no está interesado en el dinero de ellos. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes me enviaron una y otra vez y yo reconozco eso. Pero luego dice ahora, pero yo no estoy buscando dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Lo notó? O sea, yo recibo de ustedes, he recibido de ustedes
muchas ofrendas y me han enviado una y otra vez, y ahora habían parado. Hace 8 días habíamos dicho que tal vez no hayan podido dar por algún tiempo, pero ahora revivieron ese cuidado de mí, digamos 8 días, y ahora yo lo recibo y estoy agradecido con ustedes. Pero yo quiero, Filipenses, que se den cuenta de una cosa, y lo mismo diría el Señor para nosotros ahora. No es tanto que Pablo esté buscando esa ofrenda para él, sino que hay algo más, porque recuerde que Pablo ama mucho a los filipenses, y él ama mucho a la iglesia, de tal manera que le dice esto ahora. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, Pablo dice, mira, yo le recibo a ustedes la ofrenda que suplió mis necesidades, pero la verdad, lo que yo anhelo cuando ustedes dan, es que la cuenta en ustedes se aumente. Yo no sé si usted ha entendido eso. Lo que pasa es que hoy día nos han bombardeado tanto con esto del dar, nos han, se ha tergiversado tanto lo del dar, que pareciera que nosotros ahora hemos perdido esa esencia, pero no se debe perder, porque hermanos, es bíblico. Cuando tú das con generosidad, con un corazón sincero y siembra abundantemente, Pablo dice, a mí se me está abriendo una cuenta. Eso es lo que yo puedo ver ahí en la escritura. Otra vez, verso 16, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y entonces ahora podemos ir y ver que lo que Pablo está diciendo no contradice nada a la escritura, sino que la escritura, eso es lo que enseña. Cuando uno da, y en este caso para la obra de Dios, hay un fruto que abunda en nuestra cuenta. Yo no sé si usted lo cree, pero vamos a ir a mirar a Proverbios. Vamos a mirar el capítulo 3. Y yo creo que Pablo está mirando eso acá. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Pablo dice, yo lo que quiero es que la cuenta suya aumente. No piensen tanto en que es una dádiva que me están dando. Y hoy sería, no piense tanto en que es una ofrenda, un diezmo que usted está entregando, no. Piense más bien que en mí se está creando una cuenta. Dios me está abriendo una cuenta a mí. Mire lo que dice Proverbios 3, 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Obviamente había que contextualizar allá que eran primicias. Ahí pudiéramos trasladar entonces como diezmo las primicias. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Note que está diciendo, cuando una persona honra a Jehová con sus bienes, ya habíamos dicho que la palabra honrar es dar, entregar con sus bienes. Ahí está la promesa, y esto no puede ser quitado. Serán llenos tus graneros, ¿con qué? Con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto, rebosarán de vino. O sea, el vino, que era lo que ellos tomaban mucho, nunca va a escasear el vino. En el lagar donde se hace el vino, y tu alacena va a permanecer siempre en abundancia. Ahora, el mismo Proverbios, pero capítulo 11, yendo un poco más adelante, capítulo 11, versículo 24 y 25, Proverbios 11, 24, y yo creo que a esto se refería a Pablo. Hay quienes reparten y les es añadido más. El mismo principio que veíamos allí, va bienaventurado a dar que recibir. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y hermano, ¿y qué es retener más de lo que es justo? Dios siempre ha establecido que el hombre dé. Dios siempre ha querido que el hombre dé, y ojalá generosamente, pero hay gente que no da, sino que retiene más de lo que es justo. Yo diría, hermano, sin temor a equivocarme en esta hora, que lo justo sería tan siquiera el diezmo. Pero hay gente que retiene aún eso que es justo, pero viene la pobreza, pero viene la necesidad. Y entonces dice el 11, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Lo contrario sería, quien no es generoso, pues no va a ser prosperado, no va a ser saciado. Ese principio está en la Biblia, hermano. Ya, claro, el hecho de que sea abusado no indica con eso, que no esté. Pablo está hablando precisamente de eso. Otra vez, versículo 17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y vamos a mirar Lucas 21, yo creo que ahí estaba
En ese sentido estaba esta viuda pobre. Lucas 21, del 1 al 4, muy conocido. Lucas 21, dice que levantando los ojos, o sea, Jesús levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Note que Jesús estaba mirando. Él está mirando cuánto echa. Hermano, es impresionante. Pero grábese esto. Dios sabe cuánto le da a usted. Dios sabe cuánto recibe usted. Dios sabe en qué invierte eso y Dios sabe cuánto trae. Eso lo sabe Dios. Y aquí tenemos el ejemplo. Él estaba mirando a los que echaban en las ofrendas y dice verso 2 que vio a una viuda muy pobre. Era una viuda muy pobre, era una viuda muy necesitada. Jesús antes tenía que darle dinero, que echaba allí 2 blancas. Porque hay gente que dice, no, yo soy tan pobre, estoy tan necesitado que no voy a dar. Pastor, yo no voy a dar porque es que no puedo, tengo necesidad. Bueno, esta mujer pudiera haber agarrado ese argumento de que está muy necesitada porque dice la palabra pobre y no tiene que dar. Y tenía solo 2 moneditas, no tenía más. Y cualquiera le dice, no, hermana, ¿cómo va a dar esas monedas? Más bien vaya y mire a ver si reúne más porque le falta. Pero no, el Señor es tremendo porque mire, Él dice, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 monedas, 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Y por qué? Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Y esto hay que tenerlo claro. Todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y aquí hay un principio que necesitamos. Muchos de ustedes han pensado que solo se da cuando tengo, cuando me sobra. Ahí pago todos mis gastos y ahora sí doy. Si me queda, doy. No, eso no es así. Porque esta mujer, lo único que tenía eran 2 monedas y lo echó todo. Y el Señor dice, ya dio más. ¿Por qué? Porque ella entregó todo su sustento. Los otros, aunque echaron mucho aparentemente, echaron de lo que les sobraba. Y el Señor no mira eso. Un ejemplo, entonces usted este mes puede diezmar y ofrendar y aún mucho más. ¿Por qué? Porque recibió dinero tanto que suplió todas sus necesidades y le quedó, ahí me quedó para dar. Pero ¿qué del otro mes? Recibió poco de repente y no alcanzó a suplir sus necesidades, entonces no hay para la obra. Aquí hay muchos que están así. ¿Y usted cree que Dios no está mirando eso? ¿Usted no cree que Dios es el dueño de esta obra? ¿Usted no cree que Dios, hermano, está mirando a cada uno de ustedes? Yo creo que Pablo, esto era lo que él veía. Y él entonces les está diciendo, mira, yo no estoy hablando tanto por lo que me dieron una contribución que por cierto ayudó a suplir todo, sino que lo que yo busco es que ustedes estén bien. Mire, mi hermano, yo creo esto. Si usted da generosamente para Dios y para esta obra, Dios lo va a mantener a usted bien. Es verdad. Pero parte de la escasez de algunos aquí, que muchas veces no tienen, es porque se quedan por lo que es de Dios. Otro punto, volviendo a Filipenses, capítulo 4, perdón. Esa donación de los filipenses, y esto a mí me impacta, agradó el corazón de Dios. Oh. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido. Todo lo he recibido, lo que ustedes me enviaron, filipenses. Y tengo abundancia. O sea que esa plata que le enviaron, hermano, pagó la necesidad que quedó a Pablo. Ahora estoy bendecido. Ahora tengo abundancia. Esa camisa que no podía comprarme, ahora sí me la voy a poder comprar. Tengo abundancia, porque pagué todo y me quedó. Estoy lleno. Algunos no quieren ver al pastor así. Oh, no estoy abusando, no es que ahora usted recibió una herencia y trajo, y entonces ya el pastor ya tiene una camioneta 4x4, y no estoy hablando de eso.
Pablo dice, todo lo he recibido, tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Pablo recibió por medio de Epafrodito. Habíamos hablado la vez pasada de quién es Epafrodito y qué fue lo que hizo. Por medio de Epafrodito, que fue el mensajero, lo que enviasteis. Ahora, esa ofrenda, eso que enviaron, ¿cómo lo ve Dios? Mire, esa ofrenda es olor fragante, algo grato delante de Dios. Sacrificio acepto, lo ve como un sacrificio. No vaya a pensar que el dar al comienzo es un sacrificio, después se hace, porque es una ofrenda sacrificial. ¿Usted cree que esa viuda no sacrificó? ¿Usted cree que cuando, hermano, usted tiene necesidad, y sé que las tiene, pero usted puede apartar aún así la ofrenda para Dios? ¿Usted no cree que eso es un sacrificio? Y Dios lo ve como un sacrificio, pero un sacrificio que acepto, aceptable. Además, un sacrificio agradable a Dios. Agradable a Dios. Cuando nosotros damos ofrendas y diezmos a Dios, hermano, hay tres cosas. Se convierte en un olor fragante, en un sacrificio acepto y agradable delante de Dios. Ahora, ¿por qué todo esto? Y vamos a mirar un momentico Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. No voy a ir a Génesis, pero con este no es suficiente. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Me acordé ahora de Cornelio, que el Señor le dice a Cornelio, Hechos 10, tus limosnas han sido aceptas delante de Dios. Ahora, usted puede trasladarse y ver qué pasaba en Génesis 4 con Caín y Abel. Caín dice que trajo del fruto de la tierra ofrenda a Dios. Abel trajo un cordero, el mejor cordero, y lo ofreció a Dios. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero miró con desagrado la ofrenda de Caín. Caín se ensañó en su corazón y mató a su hermano Abel por esa razón. Y ahora Juan nos dice que la razón por la cual Dios vio con desagrado a Caín era porque Caín era del maligno. Entonces, ¿cómo Dios va a recibir una ofrenda aceptable, olor fragante, que era la ofrenda de los filipenses? ¿Y cómo Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque no todos los que echan ahí Dios lo acepta. Eso depende de la actitud del corazón. Y Dios, ¿por qué se agradó tanto de esa viuda que dio 2 monedas? Por la actitud del corazón. ¿Por qué rechazó las ofrendas de los fariseos, de los ricos, aunque daban mucho? ¿Y por qué hoy día también? Porque no se trata de dar, y este es el principio, se trata de dar conforme al corazón de Dios. ¿Sabe, hermano? Dios no acepta entonces en un culto, aquí en el altar, en el culto, bueno, no lo llamemos altar, ya llamemos el lugar donde se echan las ofrendas. ¿Cuál es la razón por la cual Dios, aunque todos den, no todo sube a Dios en olor fragante, grato delante de Dios? Número 1, porque Dios primero acepta una ofrenda de la gente que sea regenerada. Tiene que tener un corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, y Dios sabe que si ese corazón es conforme al corazón de Dios, esa persona va a dar libremente, va a dar por agradecimiento, no va a tener problemas con el dar, y entonces da y Dios ve. Pero puede ser que haya otra gente, o aún siendo regenerada, y tenga un corazón diferente. ¿Cuál es el corazón diferente? ¿Por qué da usted? No, yo voy a dar el diezmo y es que lo tengo que dar, y lo voy a dar para que Dios me bendiga. Aunque ya lo dije y es verdad, y la Biblia lo dice, que si yo doy, Dios me bendice, es verdad, pero ese no debe ser mi motivación. La motivación al dar mía de un corazón generoso tiene que ser que yo le voy a dar a Dios generosamente porque Él me dio a mí primero, por agradecimiento, Señor, y porque estoy en una iglesia de sana doctrina donde yo acepto la palabra de Dios y donde quiero que esa palabra se expanda, y porque yo soy miembro de esa iglesia local y yo contribuyo con el dinero que Dios me da para sostener esa iglesia. Y como consecuencia de eso, Dios me bendice.
yo lo hago precisamente por eso. Y eso termina siendo una ofrenda aceptable a Dios. Entonces, Pablo, el agradecido, número 1, había aprendido a soportarlo todo en Cristo Jesús. Número 2, agradece a los filipenses por su contribución, pero él se centra más, y ojalá no se le olvide eso porque eso es lo que yo encontré ahí, y él se centra más es en que cuando los filipenses daban, ellos eran los bendecidos. No tanto es que yo voy a dar para ayudar a las necesidades de Pablo, aunque es obvio que así es, pero hermano, yo doy, es para, dice Pablo, para que ustedes sean bendecidos. O por lo menos es lo que está viendo Pablo, de parte de Pablo. Obviamente que de parte de la iglesia, en este caso, o sea, serían dos cosas. En este caso, el pastor, el que es beneficiario, digamos, o la iglesia que es beneficiaria, porque ustedes son bendecidos, pero cuando ustedes dan, entonces tienen la mente en que están contribuyendo para que la obra de Dios pueda crecer. Que ese era el pensamiento de los filipenses. Por eso ellos enviaban una y otra vez, de una manera sistemática. Ahora, punto número 3. Pablo alaba a Dios por su fidelidad. Y esto es impresionante, versículos 19 y 20. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es llegar al Filipenses 4:19 y tomarlo como una promesa. Hemos venido analizando el pasaje, hemos venido mirando cómo el apóstol Pablo está agradecido por la ofrenda que le dan los filipenses, y él dice, bueno, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes bien hicieron en participar conmigo, aunque ustedes son los mayormente beneficiados al hacerlo, y al hacerlo esa ofrenda es aceptable a Dios. Cuando esto es así, entonces mi Dios pues, esa palabra pues como una consecuencia de lo que están haciendo, mi Dios pues suplirá. ¿Qué va a suplir? Todo lo que os falta. ¿Qué va a suplir? O todos tus deseos. Que el problema de hoy día es que ¿qué dicen? Yo doy y Dios va a suplir todos mis deseos. No, Él va a suplir todo lo que os falta. ¿Y quién determina qué es lo que a ti te falta? ¿Tú o Dios? ¿Vio? Entonces, mi Dios, y tremendo lo que Pablo dice, o sea, esa iglesia de Filipenses que es tan generosa con el ministerio del apóstol Pablo, ese que es mi Dios, al cual yo le sirvo, al cual yo le trabajo, y que a través de la iglesia como medios contribuyen para que Pablo siga sirviéndole a ese Dios, ese que es mi Dios, les va a suplir a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes me suplieron a mí. Hermano, Dios está comprometido con la que Él queda. Lamentablemente, vuelvo y digo, es muy abusado este principio, pero dice Pablo, como ustedes generosamente contribuyeron a mi necesidad y yo pude sufragar todos los gastos al punto que quedé con un saldo grande a mi favor, ahora ese mismo Dios al cual yo les sirvo es mi Dios, les va a suplir a ustedes y les va a suplir todo lo que les falta, obviamente aclarando que quien determina lo que les falta es Dios, y el tiempo también de cuándo. El Dios es el único que Él determina las cosas, y luego dice cómo les va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Y yo podría mirar este texto, después lo buscan, pero Romanos 8:32, ¿qué dice? Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él juntamente todas las cosas en abundancia? Hermano, si Él nos dio todo en Cristo Jesús para la salvación, ¿no nos va a dar lo económico? Si Cristo nos dio para en la cruz enviar a Jesucristo y morir por nuestros pecados y salvarnos, y suplió nuestra mayor necesidad, que era una necesidad de regeneración, de ser perdonados, y el Señor suplió esa necesidad en Cristo Jesús, ¿no nos va a suplir las materiales? Eso dice, obviamente que sí, nos las va a suplir, y eso es lo que está tratando de decir acá. Entonces ahora él alaba a Dios
Pablo y expresa lo que se conoce como la doxología. Y él ha hablado varias veces, te va a encontrar en las cartas de Pablo, siempre la doxología, que está en el versículo 20. Entonces, como Dios, mi Dios, le va a suplir a ustedes todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque es a través de Él, o sea, esto es para regenerados. Entonces, al Dios y Padre nuestro, ahí dice Padre nuestro porque mete a la iglesia de Filipos y nos mete a nosotros. No es, allá es mi Dios, ahora es mi Padre. Al Dios y nuestro Padre sea la gloria, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay una doxología. En otras palabras, esto tiene que producir alabanza a Dios. Cuando los filipenses contribuyen a Pablo, eso tiene que producir alabanza, seguridad de que Dios les suplirá, y alabanza a Dios. Y lo mismo Pablo cuando recibe, él va a sentirse, gracias Señor porque pudo suplir Dios a través de la iglesia, suplió a mis necesidades, y esto produce entonces alabanza a Dios, bendecir a Dios, pero confianza en Dios, de que mi Dios suplirá siempre. Hermano, cuando usted vaya a dar y coja ese sobre y vaya a dar, tenga presente que Dios le va a suplir. Porque muchos no dan porque creen que Dios no le va a suplir. Mucha gente tiene el dinero ahí y dice, uy no, si yo doy me quedo sin esto. Usted está desconfiando de Dios. Si usted pudiera ser como esa viuda y decir, tengo 100,000 pesos acá y los necesito. Ay, pero Señor, yo lo voy a entregar y los trae para la obra de Dios. Dios le va a suplir. Obviamente si cree a la Escritura. Y terminamos ya, número 4, con unos saludos y bendiciones finales. Versículo 21 al 23, hay unos saludos y unas bendiciones finales. Dice que saludos a todos, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. De dos cositas ahí. Pablo saluda a los de Filipos y da saludos de los de Roma. O sea, hay un, miren, versículo 21, saludad, cuando ya leen la carta, entonces saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Cómo los llama? Santos, santos. Recuerden que nosotros somos santos, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y por qué somos santos? Porque Él perdonó nuestros pecados y porque Él nos dio su justicia, es la única manera. Entonces, por favor, le dice Pablo, saluden a todos los santos en Cristo Jesús, porque sin Cristo no hay santidad, es en Cristo Jesús. A los que están ahí en Filipos les envío un saludo, pero luego dice, y los hermanos que están conmigo os saludan. O sea, entonces le dice, salúdelo a ellos, pero también, de acá también hay unos que los saludan. Pero mire el verso 22 que es importante. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Entonces ahí no sabemos a qué se refiere específicamente, pero lo que sí nos da a entender es que cuando habíamos comenzado la carta, habíamos dicho que Pablo estaba encarcelado en Roma, y que el César, el uno familiares fácilmente iban y lo visitaban a él, hablaban con él, o en este caso se refiere a la guardia que estaba con Pablo. Recuerden que los cambiaban, habían unos guardianes, luego iban y venían, hacían rondas, de pronto 3 rondas, de pronto cada 4 horas, parece ser que a cada 4 horas cambiaban, inclusive de guardia. Entonces Pablo estaba siempre recibiendo gente y les evangelizaba. Si él dice aquí, sobre todo los de la casa de César, que indica con esto que esa gente se ha convertido al evangelio. Puede ser familiares de César o puede ser siervos de la familia de César. Pero de todas maneras, lo que Pablo está diciendo es, aquí hubo conversiones ya y esta gente se ha convertido. Muy importante eso. Y por último encontramos que en esta carta hay una bendición final. Esto siempre debe hacerse debido al favor inmerecido que tenemos de Dios. Dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La palabra amén es así sea. Ahora, ¿por qué la gracia del Señor? Y Pablo siempre terminaba de esa manera. ¿Por qué dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros? La razón es porque la iglesia nunca debe olvidar que nosotros recibimos la salvación por gracia y que nosotros nos mantenemos por gracia,
y que hasta la venida de Cristo nos va a sostener su bendita gracia y nada más. Que ninguno de acá es suficientemente capaz, es suficientemente inteligente, que ninguno de nosotros acá es suficientemente como valiente como para perseverar hasta el final. Que si lo hacemos ha sido por la bendita y única gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú estás en esta iglesia por la gracia, nos ha sostenido Dios por la gracia y nos va a seguir sosteniendo por la gracia. Cuando Cristo venga en gloria y estemos de pie, es por su gracia. Si no fuera por su gracia, nos apartaríamos. En serio, hermano, yo tengo que orarle a Dios una y otra vez. Aún ahora que estoy mirando en el seminario homilética y estoy volviendo a mirar todo eso, leí esta semana unos artículos de Carlos Spurgeon hablando acerca del ministerio. ¿Cuántas veces yo quise retirarme del ministerio? Conozco gente que se ha retirado del ministerio, pero ¿por qué estoy hasta acá? Creyentes que ya no están con nosotros, que al comienzo tenían mucha efervescencia, pero se fueron, ya no están. ¿Por qué estás tú y por qué estoy yo? Por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios. Y por eso Pablo termina con esta alabanza a Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que esa gracia siempre permanezca de esa manera. Amén y amén. Terminamos. Póngase de pie.